Muy bien, hermanos, amigos, qué gusto poder dirigirme a vosotros hoy. Hoy el título del tema está aquí, una iglesia con propósito. Saben que para poder trabajar este sermón me leí un libro así de gordo que se llama Una iglesia con propósito, escrito por Warren, es el apellido. Rick Warren es el nombre de él. Y escribí un libro que se llama Iglesia con propósito. Y yo resumí en un sermón mucha de la información que transmite. Pero de hombre he aprendido mucho yo. Curiosamente, bautista, fíjense ustedes, pero es un buen escritor. Sin meternos en cuestiones doctrinales, por supuesto, ¿no? Pero también él escribe un libro que se llama Una vida con propósito, que se refiere ya a nivel personal. Que tú no estás aquí por la vida por casualidad, sino porque Dios tiene un propósito para tu vida. Muy buen libro también. Y leí un tercer libro maravilloso que se llama Liderazgo con propósito. Los tres son fantásticos. Los recomiendo porque no entra en cuestiones doctrinales, sino entra en cuestiones de reflexión, de estudio, de análisis. Y pues después de haber estudiado estos libros, haberlos revisado, pues producto de eso saqué varios temas, de hecho. Saqué 49 temas, fíjense ustedes. Pero este es uno de ellos y quizás este concentra un poco lo que quiero deciros hoy, ¿sí? La primera declaración que está ahí es interesante. Dice, las iglesias saludables tienen una visión clara del propósito de su existencia. Si queremos ser una iglesia saludable, tenemos que comprender cuál es el propósito por el cual Dios nos tiene aquí en esta ciudad, ¿sí? Si entendemos eso, probablemente quizás entonces nuestra vida de iglesia tenga sentido. De lo contrario, pues nos reunimos y nos venimos porque nos entretenemos o porque pasamos bien aquí o porque tengo amigos o porque pues, se la pasa bien uno aquí. Pero eso no es el sentido de iglesia. El sentido de iglesia es entender para qué Dios la estableció aquí. Bueno, a manera de introducción quisiera mencionar ¿por qué algunas iglesias se mueven y por qué se mueven? ¿Sí? Algunas iglesias se mueven por la tradición. ¿Sabían eso ustedes? Por ejemplo, yo eso me lo sé así, porque cuando me cambian de distrito, siempre hay algún hermano muy en su línea, ¿no? Y me dice, pastor, aquí las cosas siempre se hacen así. Ay, qué difícil es, ¿no? Porque uno llega nuevo y quiere hacerla de otra manera, pero no, aquí las cosas se hacen así, por tradición, ¿no? Y las cosas no tienen que funcionar así, porque eso es demasiado cuadrado, no da oportunidad a uno a innovar cosas, ¿no es cierto? Pero sí, esa frasecita es muy típica de algunos muy suyos en su iglesia, ¿no? Y sí, algunas iglesias funcionan por eso, por la tradición de siempre, ¿no? Lo de siempre. Hay otras iglesias que funcionan movidas por la personalidad. Es decir, un pastor que tiene un liderazgo arrollador y que atrae a toda la congregación y él las atrae, ¿no? O no tiene que ser un pastor, posiblemente un líder local, ¿no es cierto? Y pues mueve la iglesia por su gran personalidad de impacto y que lanza, motiva y vamos para adelante, ¿no? Entonces es otra forma de cómo funciona la iglesia. No tiene que ser así tampoco, ¿sí? Sí es importante que el líder jale y motive, pero no lo es todo. Hay otra tercera y es iglesias movidas por las finanzas, ¿sí? Es cierto que el dinero es esencial, es importante porque aquí tenemos que pagar alquiler y tenemos que pagar luz y todos los gastos, ¿no? Y eso es normal. Pero no debe ser nuestro centro y movernos por el dinero, ¿no? De ninguna manera. Como bien explicó la maestra de los niños hoy, la dadivosidad tiene que ver con generosidad y no tenemos que enfocarnos en eso, ¿no? El dinero que alguien quiera dar, eso es producto de su motivación personal. Pero no es que nosotros estemos centrados en asuntos de dinero. ¿Ustedes han escuchado hablar del Evangelio de la Prosperidad? ¿Han escuchado hablar de eso? No.
sale mucho en televisión. El Evangelio de la prosperidad es predicar de que los hijos de Dios somos gente próspera porque Dios es el Dios de la prosperidad, pero tenéis que dar algo también aquí a cambio. Y no, así no se trabaja. No trabajamos aquí de que para que yo te haga próspero tú tengas que darme a mí. No, no. No es asunto de eso. Las finanzas tienen su lugar, pero no lo es todo, ¿no? Hay otras iglesias que atraen gente por sus programas, ¿no? Hacen unos programas tremendos, ¿sí? Que los jóvenes van a presentar un programa estupendo tal fecha, ¿no? O el Ministerio de la Mujer tendrá un programazo que hemos invitado y mucha gente va porque está motivada por los programas, ¿no? De paso, el último fin de semana de este mes, la iglesia aquí en Navarra tendrá el privilegio de tener a un equipo del Ministerio de la Mujer. Vienen como 4 oradores, una trabajadora social, una psicóloga, la directora y alguien más, y tendrán ponencias interesantes. Pero eso es mover la iglesia por programas. Y la iglesia no tiene que moverse solamente por programas. La iglesia tiene que moverse en sí porque está diseñada para moverse, ¿sí? Para participar, estar activa. Pero bueno, algunas iglesias se mueven por los programas. Otras iglesias se mueven por los acontecimientos. Que ahora viene el 12 de octubre, que es el Día de la Hispanidad, así que vamos a invitar a toda la iglesia, como la iglesia es multicultural, pues cada iglesia, cada uno traiga la comida de su país y cada uno pues presente lo de su país y de repente tenemos un llenazo aquí porque cada quien viene a hablar de su país y cómo está la obra en su país. No, ahora se viene otro acontecimiento, la Navidad. Y como la Navidad, pues hay que celebrarlo porque el mundo está muy sensibilizado por la Navidad y vamos a montarnos un programazo sobre la Navidad y la gente viene por el tema de la Navidad, No, que ahora es el 14 de febrero, el Día de la Amistad. Si vamos a celebrar, vamos a montar un programazo aquí por el tema del Día de la Amistad. Nosotros no tenemos que movernos Cada sábado tiene que ser un acontecimiento en esta iglesia. ¿Sí? Cada sábado deberíamos de venir a la iglesia con el gozo de venir a adorar. Otras iglesias son movidas por trabajar por los inconversos. Conozco un colega que da hasta 8 campañas en el año. Invita a 8 evangelistas distintos y la iglesia siempre está en campaña, porque para él su centro es, la iglesia está para convertir a las almas. Bueno, también tiene su lugar, es cierto, ¿no? Pero no lo es todo. No lo es todo. Comunico, ¿no? Sí, todo lo que estoy diciendo es importante, pero no lo debe ser todo, ¿sí? Y este quizás es el título de mi tema de hoy. La iglesia debe ser movida por un propósito y la iglesia tiene que definir bien cuáles son sus propósitos. Y la más importante, y que creo que es la mejor, es esta. La iglesia debe estar movida por nuestro Dios, por el Espíritu del Señor que guía a nuestra iglesia y la que debe movernos hacia grandes propósitos. Muy bien. Recuerden que la iglesia se puede definir de esta manera, un grupo de creyentes unidos por un sentido de propósito. Y eso es lo que debería de motivarnos los unos a los otros. Estar unidos, unánimes, por un sentido de propósito. ¿Cuáles son los beneficios de una iglesia que tiene propósito? Veamos, el primer beneficio es que un propósito claro propicia un buen ánimo, es decir, que hay motivación cuando todos vamos bajo un mismo propósito, y es que la motivación, el buen ánimo está relacionado con el cumplimiento de la misión. ¿De acuerdo? Muy importante esto. En segundo lugar, un propósito claro reduce la frustración. Es decir, que el propósito nos define lo que queremos hacer, a dónde queremos llegar y por lo tanto nuestras expectativas no son tan altas o debería de ser una expectativa medible, realista y por lo tanto no habrá frustración, porque frustración es cuando la expectativa es muy alta y no llegamos, ¿sí? Y nos frustramos, ¿de acuerdo? Lo ideal es tener metas que sean realistas, objetivas, concretas, medibles y que podamos irlas midiendo paso a paso.
Un tercer beneficio, y es que un propósito definido permite la concentración de todos los miembros en el objetivo. Y vean el ejemplo. Una luz difusa no tiene ningún poder, pero cuando se concentra en un lente de aumento puede quemar una hoja. Si todos nos concentramos en un mismo propósito, haremos más fuerza, ¿cierto? Muy importante esto, que nos concentremos en nuestras metas y no divaguemos. Por otro lado, un cuarto beneficio, un propósito definido atrae la cooperación, ¿sí? La cooperación, es decir que cuando una iglesia comunica claramente su destino, las personas están dispuestas a subirse a bordo. Esta es nuestra meta, para allá vamos, y cuando es claro nuestro objetivo, pues todos nos subimos a bordo para ir hacia allí. ¿De acuerdo? Ese sería el ideal, ¿sí? Y un quinto propósito, un propósito claro, nos ayuda a una autoevaluación, ¿sí? Es decir, la autoevaluación quiere decir, tenemos un objetivo y en el camino deberíamos ir alcanzando esos objetivos y entonces tenemos que ir autoevaluándonos para saber qué tan bien lo estamos haciendo, qué tan eficientes somos y qué tan efectivos somos. Eficientes tiene que ver con hacer las cosas correctamente, bien hechas, y efectivos es si estamos alcanzando lo que nos proponemos. ¿De acuerdo? Recuerden que esto puede ser a nivel colectivo como a nivel personal cuando usted se pone sus propios metas y objetivos. Pero bien, vamos al centro de mi mensaje de esta mañana. ¿Cuál es el centro de mi mensaje de esta mañana? Quiero presentar los 5 propósitos fundamentales de la iglesia, de nuestra iglesia incluso aquí en Tudela, o nuestra iglesia adventista como tal. Todo está basado en Hechos del capítulo 2. Yo quiero invitarles a abrir las Sagradas Escrituras en Hechos 2, Hechos 2, 41 al 47. Dice la Biblia: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. En base a este pasaje yo puedo encontrar aquí, pues, las 5 áreas importantes que la iglesia debe tener como meta y objetivo. En primer lugar, uno de los primeros objetivos como iglesia, ¿qué cosa es? Nosotros debemos de venir y tener claro que venimos nosotros cada sábado a adorar al Señor. Y esto es importante. El Señor en el libro de Eclesiastés invita a nuestra juventud: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan días malos y digas no tengo de ellos contentamiento. Es una invitación a los jóvenes de acordarse de su Creador. Voy a darles otra idea interesante. ¿Ustedes recuerdan cuando Charles Darwin sacó su libro El origen de las especies? Más o menos ¿en qué año fue? ¿Quién lo recuerda? Charles Darwin fue el que escribió El origen de las especies. 1843, 44. Muy por ahí. 1843. Cerca de la fecha de la fundación del Gran Chasco. Cerca de la fundación de la iglesia adventista. La iglesia como tal nominalmente fue en 1863, pero el Gran Chasco marca el inicio de nuestra iglesia.
¿No les parece curioso que así como se levantó Charles Darwin para negar la fe en el cristianismo, la fe en el Creador, y que ha prácticamente inundado su doctrina en las universidades y haciendo escépticos, ateos y agnósticos a gran cantidad de jóvenes, Dios haya levantado un pueblo también simultáneamente para que predique al Creador? ¿No les parece esto interesante? Es decir, que la iglesia desde sus orígenes ha sido creada para invitar a la gente a este mensaje: temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra. El mensaje apocalíptico por el cual nuestra iglesia ha surgido. Y es nuestro deseo actualmente, pues, invitar a más personas para que amen al Creador. Desde entonces, desde que la iglesia fue fundada, cada 8 días recordamos que procedemos de las manos del Creador. Ahora, de acuerdo al texto que hemos leído, ¿qué elementos encontramos donde está la adoración? Por ejemplo, en el versículo 47, alabando a Dios. Dice el texto, el versículo 47, alabando a Dios alabando a Dios. A ver, la alabanza es un primer elemento dentro de un programa de adoración, ¿sí o no? En nuestra iglesia se alaba. Y es bueno que nuestra iglesia alabe a Dios, cante. Hay adoración en el canto. ¿Lo creemos o no? Lo creemos. Nuestra iglesia adora a través de la alabanza. Por eso tenemos un himnario de más de 600 himnos, para que cantemos como iglesia. Pero ¿qué más hacía dentro de la adoración? Ese es un primer elemento. Otro elemento que había dentro de la adoración, dice el versículo 42, perseveraban en la doctrina. Yo creo que el estudio de la palabra es parte de nuestra adoración, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? No. El estudio de la palabra es parte de nuestra adoración. Y aquí, cuando venimos sábado tras sábado, estudiamos la palabra. ¿Qué más? Un tercer elemento dentro de la adoración. Vean lo que dice allí. Dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y las oraciones. A mí me parece allí que es una visión de la ceremonia de la Santa Cena de la Comunión, en el partimiento del pan, ¿sí? Porque ya después habla de que partían el pan para comer en las casas. Hay que diferenciar entre el partimiento del pan en la iglesia y la comunión unos con otros, el rito de la comunión o Santa Cena. Quiere decir que había participación de la ceremonia de la comunión en la iglesia, que es parte de la adoración, pero luego dice, y en las oraciones, nuestras plegarias, nuestras oraciones, son elementos de la adoración. ¿Vamos bien o no? 4 elementos he dicho, ¿no? ¿Qué más? ¿Cuáles son? La alabanza. ¿Qué más? Además de la alabanza, ¿qué más? Perseverar en la doctrina, el desarrollo del conocimiento de la palabra, sí. El partimiento del pan y la comunión, que es la ceremonia de la Santa Cena, me da pistas de eso. Y cuarto lugar, las oraciones, las plegarias los unos a los otros. Esto no puede faltar en una iglesia. Nosotros no somos un club social donde venimos aquí a pasarla bien, no. Es un lugar donde venimos a adorar, y dentro de la adoración están estos 4 elementos. ¿De acuerdo? La alabanza, las oraciones, el estudio de la palabra y el desarrollo de ceremonias especiales. Bueno, vamos a un segundo propósito de la iglesia. ¿Qué cosa es? Así es, la iglesia fue creada por el Señor para predicar la palabra. Es uno de los grandes propósitos. Y de predicar el evangelio, ¿sí? Y dentro de la misión está ir y hacer discípulos, predicando la palabra. ¿Qué con respecto a la predicación? Vean lo que dice Hechos 2. En Hechos 2 encontramos un hermoso discurso evangelístico de Pedro.
2:36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y Pedro les dijo, arrepentíos, arrepentíos. Qué hermoso mensaje de Pedro. Y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ese fue un discurso evangelístico cristocéntrico, donde está diciendo el arrepentimiento y el bautismo unido. ¿Cuál fue el resultado de esto? Que se bautizaron en esa ocasión 3,000 personas. De hecho, dice la Biblia en el versículo 41, y los que recibieron la palabra fueron bautizados y se añadieron como 3,000 personas. Eso se llama evangelización. ¿Se acuerdan mi compañero? 8 invitados para que vinieran a predicar. Su tema era evangelización, evangelización y evangelización. Y claro, como su objetivo ese era, pues bautizaba a muchas personas, es evidente. Es evidente que bautizaba a muchas personas. 8 campañas evangelísticas. Y la conferencia de allí le daba para esas conferencias, para invitar, traer invitados. Yo lo hago una vez al año, para que vean que no tiene que ser solamente eso. Este año pasado trajimos a Gabriel, ¿se acuerdan? El invitado que traje, ¿no? Pero no tiene que estar todo concentrado en el evangelismo. Yo creo que la iglesia tiene muchas facetas que podemos desarrollar. Está claro entonces el segundo propósito por el cual la iglesia ha sido establecida. Vean lo que dice el libro de Hechos de los Apóstoles en la página 9 de Elena White. Dice, la iglesia es el medio señalado por Dios para la salvación de los hombres. No es que, hay que corregir, no es que la iglesia salva, quien salva es Jesucristo. Más bien la iglesia es el instrumento que Dios utiliza, porque dentro de la iglesia hay cantidad de miembros que somos un cuerpo y cada uno de ellos está llamado para evangelizar. O sea, la iglesia como tal es el medio que Dios utiliza para llegar a los seres humanos y que estos puedan conocer el evangelio y pueden llegar a bautizarse. Y por eso dice así, fue organizada para servir y su misión es la de anunciar el evangelio al mundo. Esa es una de las grandes misiones de la iglesia. Por eso mi compañero lo hace 8 veces al mes. Pero bueno, quizás debería de aprender un poco más, ¿no? ¿Qué les parece si Tudela hace 4 veces al mes? 4 campañas evangelísticas al mes. No quiero asustarles, ¿no? No quiero asustarles. Pero vean lo que dice aquí. Desde el principio fue el plan de Dios que su iglesia reflejase al mundo su plenitud y su suficiencia. Bueno, ese sería el gran propósito de la iglesia, la evangelización. Pero hay otro propósito. El propósito es, ¿qué dice ahí? Crecimiento. Y es que yo considero que el crecimiento es el resultado de nuestro trabajo. ¿Sí o no? ¿No dice así el libro de Santiago? Dice, el labrador para disfrutar de los frutos de la tierra tiene que trabajar primero. Si tú siembras la semilla con seguridad cuando llegue la época de la cosecha, seguro que vas a cosechar lo que has sembrado. ¿Sí o no? Y el agricultor no solamente la siembra, sino que la cuida la planta, la riega, la cultiva, para que cuando llegue el momento de la siega, pues esa plantita dé frutos. El crecimiento de la iglesia es el resultado del trabajo armonioso que hagamos en el trabajo de siembra y cultivo. ¿Estamos de acuerdo de ello o no? En aquel tiempo, ¿quién sembró? Jesucristo sembró. Jesucristo sembró la palabra. Y Pedro vino a cosechar. Esto fue en el Pentecostés. Ahí fue el día de la gran cosecha. Y cuando Pedro predicó ese discurso, pues muchas personas aceptaron el evangelio producto de la siembra hecha por Jesucristo durante sus 3 años y medio.
Pero no fue la única cosecha. En esa ocasión, en Hechos 3, en Hechos 2, se bautizaron 3.000. Pero en Hechos del capítulo 4 se bautizaron 5.000. Y dice que se bautizaron 5.000 hombres sin contar mujeres. Imagínense. ¿Cuántos judíos creen que habían en Jerusalén, o más bien en Israel, en el primer siglo de la era cristiana? Si ahora hay como 9 judíos en las tierras de Jerusalén, ¿cuántos habrá habido allí en el primer siglo? Pues 2 millones quizá. Y siguiendo más lejos, más los de la diáspora, ¿verdad? Los que estaban fuera. Pero quizás 2 millones de habitantes tenía Israel en ese tiempo. Pero vean la cantidad de bautismos. 3.000 por un lado, 5.000 más bautizados, 8.000 bautizados, sin contar mujeres. Pónganle que no todos estaban casados, la mitad. Estamos hablando de 4.000 esposas, ¿cierto? Estamos hablando ya de 12.000 miembros. Y si contamos de que eran muy prolíferos a nivel de hijos, de 4 cada familia, y me quedo corto, porque ellos tenían muchos hijos, pues imaginaos una iglesia potente, casi de unos 24.000 miembros, o una iglesia cristiana de 24.000 miembros. Comparemos a nuestro tiempo, Madrid, por ejemplo. Madrid tiene 5 millones de habitantes y lo que tenemos en Madrid serán unos 6.000 miembros, contando los hermanos rumanos, que son las iglesias más poderosas, son los hermanos rumanos. Hay iglesias de 1.000 miembros de hermanos rumanos ahí. La iglesia más grande española tiene como 650 miembros, que es la iglesia primera, que se llama Alenza. Pero prácticamente la fuerza que tenemos en Madrid son hermanos rumanos que han llegado de Rumanía y que han fundado iglesias de 1.000 miembros. 2 iglesias de 1.000 miembros en un mismo templo. Más otra que está en Colada, que tiene como 400, y otra que está en Torrejón, como 400 más. En fin, lo que quiero decirles es que si comparamos el primer siglo con 24.000 miembros, dijimos, ¿verdad? Así calculando más o menos, 24.000 miembros en Jerusalén versus Madrid aquí, 6.000 miembros, 4 veces más. Bueno, lo importante es que necesitamos, ¿qué? Crecer. ¿Sí? La iglesia necesita crecer, y esto se mide a nivel cuantitativo y cualitativo. ¿Qué decimos a nivel cuantitativo? ¿Cuántos en total? 8.000 hombres sin contar mujeres. ¿Cómo? Contando que cada uno tenía una sola esposa, pero que tenían más esposas. Imagínate. Más hijos todavía. Pero el crecimiento no solamente se mide por la cantidad de personas que se bautizan. También está el crecimiento cualitativo. ¿Saben en qué consiste el crecimiento cualitativo? Que producto de la predicación de la palabra no solamente se producían conversiones, sino genuinas transformaciones de corazones. ¿Cómo eran estos hermanos a nivel cualitativo? Vean ustedes cómo eran. Una cosita que me encanta de ellos es que dice que estaban juntos, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Para mí yo veo una cualidad muy bonita ahí. Eran hermanos solidarios. ¿Qué quiero decir eso? Que si había una familia que estaba necesitada, entre todos se apoyaban y le ayudaban a esa familia. Porque dice que muchos de ellos ponían las cosas en común, vendían sus propiedades y todas las tenían en común, y cuando alguien estaba necesitado lo atendían. Eso se llama una iglesia solidaria. Eso es crecimiento cualitativo, desarrollo cualitativo de los miembros.
Otra cualidad que ellos tenían es que socialmente hablando tenían un bonito desarrollo. Dice que comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿Qué les dice esto? Comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Número uno, la dimensión social. ¿Por qué no? Venimos a adorar aquí, pero aquí podemos llegar a encontrar amistades genuinas, amistades auténticas, gente que ama a Dios, y aquí puede usted encontrar amigos y amigas. Y dice que se invitaban unos a otros a las casas y comían juntos en las casas. La mejor manera de conocer a los miembros de iglesia es comiendo juntos en casa, ¿sí o no? Pero otra cosa que me gusta más, una tercera cualidad, con alegría. La iglesia cristiana debe ser gente alegre. ¿Me están escuchando? No se trata de andar aquí compungidos de corazón y mostrar una cara de tristeza. No, señores. El cristianismo es transformador. El cristianismo tiene que darnos una sonrisa. Debe de ser gente alegre, que disfrutamos con nuestro cristianismo. ¿Me están siguiendo o no? ¿Están de acuerdo conmigo de que debemos de ser gente alegre? A pesar de las adversidades, tenemos que ser gente alegre, ¿sí? Por eso bien dice, está siempre gozosos, dice Pablo. Y dice también en Filipenses, gozaos en el Señor siempre. Y otra vez os digo, gozaos, gente feliz. Una última característica, fíjense ustedes, su influencia en el barrio donde vivían era tan poderosa que dice que habían caído bien con la gente del pueblo, alabando a Dios y teniendo favor con el pueblo. Cuando dice que Jesús crecía de forma armoniosa, dice crecía en gracia para con Dios y en gracia para con los hombres. Jesús tenía un carácter afable, agradable ante la gente. Caer en gracia para con los hombres quiere decir que si nuestra iglesia desapareciese de este lugar, nos echarían en falta los vecinos. Hemos trascendido aquí como para que nos echen en falta. ¿Será que nuestros vecinos de las manzanas aquí nos conocen? ¿Saben quiénes somos? ¿Saben lo que creemos? ¿Cuántos años tiene la iglesia aquí, mi amigo? Tú que eres uno de los veteranos. 70. No. La iglesia en Tudela. Desde el 1979. ¿Cuántos años son? 46. Tenemos que trascender, hermanos. Tenemos que trascender. Si son 7 años aquí, bueno, es poco tiempo. Pero igual, todo lo que hagamos, debemos de trascender. Que se haga sentir de que aquí hay una iglesia adventista, que amamos el evangelio de la salud, que predicamos educación y salud, y que sobre todo predicamos a Jesucristo. Sé que en Navarra es complicado el evangelio, predicarlo. Toda España, en general. Pero toda España es complicado. Así es. Pero igual tenemos que trascender. No, pero fíjate que he estado en otros lugares y no lo he visto tan complicado como Navarra. Sí. Yo tengo muchos estudios bíblicos y los que he bautizado hasta este momento son hermanos extranjeros, la mayoría, que también yo los amo, por supuesto, ¿no? Porque yo también soy extranjero. Pero ya me gustaría tener un autóctono aquí de Navarro que me diga, quiero estudiar la Biblia y quiero conocer el Evangelio. Uno solo me gustaría tener, no lo tengo. Mi amigo, lo invito a estudiar la Biblia. Ahí tenemos un navarro. Es aragonés, aragonés. Igual, es de la tierra, es de la tierra. Bueno, hermanos, tengo que seguir más adelante. Cuarto propósito de la iglesia. ¿Qué dice ahí? La iglesia. ¿A quién? ¿Quién? Ah, David. Ah. Muy bien.
Agradezco los autóctonos que tenemos aquí, ¿no? Que son pocos, pero los tenemos, y gloria a Dios por ellos. La Iglesia Adventista siempre se ha preocupado por la formación de nuestros niños. Tiene un sistema de educación fantástico desde los niños pequeñitos con su clase de cuna, infantil, primarios, menores, adolescentes, ¿cierto? Exploradores, nuestro sistema de exploradores que tenemos, fantástico, también por clases progresivas, donde se les enseña cosas. Y adultos no se diga, tenemos la tradicional escuela sabática de adultos. Cuando la Biblia dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, aquí en Hechos 2, la doctrina no es algo estático. La doctrina, estudiar la doctrina era algo dinámico. Como lo hace la Iglesia Adventista, si hoy estudiamos la divinidad de Jesús, concentrémonos en estudiar la divinidad de Jesús. Si la próxima semana estudiaremos la deidad del Espíritu Santo, concentrémonos en estudiar la deidad del Espíritu Santo. La siguiente semana estudiemos la teología del perdón, pues estudiemos. ¿Se dan cuenta que hay mucho que estudiar? ¿Por qué? Porque la doctrina es siempre dinámica, siempre aprendemos. Yo tengo más de casi 48 años en esta linda iglesia desde que me bauticé y quiero decirles que siempre estoy aprendiendo. Siempre estoy aprendiendo. Incluso cuando uno después de que se bautiza, dice el texto, enseñándoles que guarden todas las cosas. O sea que una vez que uno se bautiza, siempre sigues aprendiendo. Es un continuo aprender. Por eso se llama formación continuada, porque nuestra iglesia siempre continúa en la formación. Y termino, hermanos, con esta quinta, que es que la iglesia del primer siglo tenía como propósito la comunión fraterna. Es decir, todos los creyentes estaban unidos. Se reunían cada día en el templo, partían el pan y comían juntos con alegría. Aquí quisiera decir una cosita que me pinca la lengua, tengo que decirla. Se reunían cada día en el templo. Creo que los adventistas somos los peores inversores con respecto a esto. ¿Usted cuánto paga de alquiler en su casa? ¿Cuánto pagamos aquí? 620. 620 para utilizar este lugar solamente, bueno, aquí le voy a aumentar un día, 8 veces al mes. El sábado y el viernes. Y yo que le he agregado ahora el miércoles. Amén. Qué bueno que le estás agregando un día más. No, pero he venido de Caparroso y les he dicho, oye, pagamos casi 600 también y solamente 4 días a la semana que abrimos. Cuando usted alquila una casa, ¿para qué la alquila? Para vivirla. La pone guapa para tener un bonito salón y poder sentarse ahí a ver el noticiero, ¿o no? Y cuando va al baño, le gusta utilizar un baño estéticamente limpio, ¿sí o no? Y se gasta un dinero. Y cuando va a la cocina, le gusta utilizar una cocina en condiciones. En fin, su casa la prepara para vivir bien, ¿sí o no? Pero nosotros ponemos ¿cuánto nos hemos gastado en reformar este local? Jesús, ¿tú qué sabes de eso? 80,000, que todavía creo que debemos. Para utilizar este lugar escasamente unas horitas el sábado, por los que son sabáticos, porque hay sabáticos nada más, que vienen por la mañana y de 11 a 1 y se acabó, no aparecen más en la semana. Yo creo que deberíamos utilizar más nuestro ¿qué? Nuestra sala. Que inventemos. Yo por mí tengo mucho que dar. Si hoy me dicen, esta semana podemos dar semana de la familia, doy una semana de la familia completa. Y si el siguiente semana me dicen, deme una semana de mayordomía, les doy una semana de mayordomía. Y si la siguiente semana me dicen, deme una semana de profecía, se las doy. Y si me dicen, y todo el mes se lo puedo ocupar, pero claro, tengo la otra iglesia allá, me llamarían la atención a la otra iglesia. Pero lo que quiero decir es que deberíamos de utilizar nuestro templo más. Esta gente dice que se reunían, ¿qué? Cada día, todos los días.
Pero claro, yo sé que ustedes trabajan y no quiero tampoco, ¿verdad?, ponerme en un plan tan complicado, pero sí deberíamos de optimizar más nuestras instalaciones. Así que, pero hablando de la comunión fraterna, tiene que ver con la dimensión social de la iglesia, queridos hermanos. Somos espirituales, sí, somos religiosos, venimos a adorar, sí, venimos al templo, pero también es bueno que aquí hagamos buenas amistades. Sería bueno que ustedes a nivel familiar piensen, mira, ¿por qué no nos planificamos de invitarnos unos a otros? Invite a una familia que venga a su casa y otro día invite a otro que venga a su casa. Yo por lo menos llevo un año aquí y yo me la estoy pasando súper bien aquí, ¿sabes por qué? Estoy visitando las casas y yo me tengo que ir a tu casa, creo. La dimensión social es que cada vez hacemos más amigos dentro de la iglesia, auténticos amigos. Y si nos invitan unos a otros, pues les aseguro que vamos a hacer bastantes amistades. Y con la amistad se puede crecer también. Conclusión, queridos hermanos. Vean lo que dice Isaías 43:7. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Querido amigo, Dios te ha creado con un propósito. Dios te ha hecho para que le des gloria a Él. Si tú a nivel personal tienes muy claro el propósito por el cual Dios te ha creado, solamente te pediría que, si ya descubriste el propósito por el cual Dios te ha llamado, que es para servir, que sirvas a tu iglesia, y aquí te recibimos con los brazos abiertos, ¿cierto? Y termino con este pasaje tan bonito. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Todo eso con un propósito. Esta preposición para me indica que has sido o eres, tu identidad es con un propósito, que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Que Dios nos ayude para que cumplamos el propósito por el cual existimos como iglesia. ¿De acuerdo? Bendiciones para todos. Gracias al pastor por tan bonito y oportuno mensaje. Que Dios nos bendiga, que podamos descubrir nuestro propósito y como iglesia avanzar con nuestro propósito. Y para concluir el mensaje de hoy, cantamos con alegría, alabando a Dios con el número 529.